si este videito les compartí la semana pasada, ¿recuerdan? No les llegué a compartir, creo. A ver por ahí si alguno recuerda. Y este video es muy bonito. No pasa de 3 minutos, es súper cortito, pero interesante porque a veces activa las pilas cuando ya pues estamos finalizando el año escolar, ¿no? Se entiende que ya este mes, bueno, mira, lo siento cansado ya este mes. Es el 11.º mes del año. Es, mira, si yo que de repente estoy acostumbrada a cierta dinámica, me siento un poquito cansada y es bueno, como te digo, hacer deporte o de repente ver estos videitos que ayudan bastante a que uno recuerde sus metas. Ahora sí, tiene 3 minutos 57, vamos a colocarlo rápidamente para poder trabajar con sujetos. Estudia Artes Visuales Contemporáneas en Corriente Alterna. Escuela de Arte y Creatividad. Inscripciones abiertas. ¿Por qué tener actitud positiva? Si eres un negativo crónico, estarás pensando que con ser positivo no solucionarás los problemas del mundo. En cierta parte tienes razón, pero si consigues arreglar los tuyos, contribuirás a arreglar el mundo. En un reloj hay miles de piezas que funcionan en armonía con el mismo fin: medir el tiempo. Pero ¿qué pasaría si una sola pieza dejara de funcionar correctamente? ¿Lo has pillado? Ahora sí, hay que aclarar una cosa. Ser positivo no quiere decir ser sonriente a toda circunstancia que no nos gusta. Si algo en nuestra vida no nos aporta un equilibrio, habrá que cambiarlo con todo lo que conlleva. ¿Y por qué es necesario ser positivos y en qué me beneficia? Primero, está científicamente probado que una persona negativa puede desarrollar diferentes enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. El ser negativo se convierte en un estilo de vida dañino que nosotros mismos imponemos a nuestro cuerpo. Estar convencido que nunca conseguiremos algo fuera de lo normal es un castigo innecesario, además que incierto. Atormentarse y echar la culpa de todo a una conspiración cósmica nos llevará solamente a un desgaste físico con el tiempo. Segundo, ser positivo y amable con los demás te hará ganar puntos en tu vida social, económica y amorosa. En cada momento de nuestra vida, con nuestra actitud, emitimos mensajes no verbales a la gente que nos rodea. Una actitud negativa se recibe de inmediato. A la hora de la verdad, la gente elige siempre sus amistades en base a la actitud. Un ejemplo directo: ¿con quién preferirías salir una noche de fiesta? ¿Con el amigo que protesta y lo ve todo negro o con el simpático aventurero? Tercero, con una actitud positiva conseguirás ver los problemas desde otra perspectiva. Entenderás que quejarse y lamentarse no servirá de nada y, lo más importante, no te harás dominar por el pánico delante de una adversidad. Todo tiene solución, entonces, ¿por qué perder nuestro equilibrio? ¿Y por qué nos convertimos en negativos? Está claro que nacemos todos positivos, ¿o acaso has conocido algún bebé negativo? ¿Qué pasa? Con el pasar del tiempo, en base a nuestras experiencias dolorosas, empezamos a desarrollar un escudo transparente que nos defiende, o mejor dicho, nos aísla de todos y de todo. Ser negativos, o realista como se suele mezclar, es una manera de justificar a nosotros mismos que hay cosas que no se pueden conseguir, también sin haberlo intentado. Frases como: estas cosas las hacen solo la gente rica, esto no es para mí, o esto es lo que hay, son algunas de las frases que utilizamos a diario para justificarnos. Pero en el fondo sabemos perfectamente que es una mentira y con esfuerzo podríamos conseguir mucho más. Así que, por empezar, comienza a quitar de tu cabeza la palabra imposible. Ahora te toca a ti.
Comienza a entrenar tu estilo de vida positivo y dentro de poco recogerás tus frutos. Regálate una sonrisa, un saludo. Ya está, chicos, es lo que les comentaba, ¿no? Cuán importante es tener la actitud positiva, ¿sí? Ninguna persona nace negativa. En el camino será negativo a su situación, ¿sí? Todos, ojo, nacemos de manera positiva. ¿A qué me refiero a la actitud? ¿No? Estamos predispuestos a una buena actitud y así puedes cumplir todas nuestras metas. Ojo, todos tenemos diferentes metas. Además, nos proyectamos a un corto, mediano y largo plazo. No todos somos iguales, pero todo tiene que ver con la actitud. Si una actitud es negativa, quizá cumplas tus metas, pero va a ser verdad. Depende de cada persona, ¿no? Busca el lado bueno de las cosas. Hoy será un gran día porque así lo he decidido yo. ¿Está? A ver, si no me equivoco, yo había comenzado con el sujeto. A ver, un repasito de manera flash para trabajar la dirigida, que tiene el tema anterior, incluso sintaxis y sujeto. Y avanzamos con predicado. El sujeto, recuerda, es parte de la oración bimembre. ¿Sí? Cuando hablamos de oración bimembre, oración que tiene dos elementos, sujeto y predicado. ¿Sí? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se trata en el predicado, de quien se predica en el predicado. Método tradicional para ubicar al sujeto. Las preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Depende del tipo de ser. Si hablamos de personas, ¿quién? ¿Quiénes? Objetos. ¿Qué? Ahora, ¿a quién le pregunto? Al verbo. Tengo la oración, ubico el verbo y realizo estas preguntas. ¿Sí? Por eso el verbo y el sujeto forman un equipo. Entre ellos hay concordancia. Entre sujeto y verbo siempre existirá la concordancia. Deben concordar en número y persona. Algunos estudiosos plantean la concordancia como otro método, o el método de cambio de número. Si están dudando en cuanto al sujeto ubicado o hallado, ¿qué hacen? Cambian de número. Si está en singular, al plural. Y verás que los que van a cambiar son el sujeto y el verbo. Si está en plural, cambia a singular. Y los que van a cambiar, o los que cambiarán, serán el sujeto y el verbo. Ese es el método de concordancia, ¿no? Ahora, hay que recordar que el sujeto es móvil. Puede ubicarse al inicio, al centro o al final, ¿no? Según lo tradicional, el sujeto está al inicio, pero no siempre. Ojo. Puede ubicarse al medio, al final, incluso puede ser tácito. Lo ideal sería que esté escrito. Puede ser tácito, ¿no? Y no confundas al sujeto con el vocativo. Esas observaciones están por aquí, mira. El sujeto es móvil. Puede ubicarse al inicio, al centro o al final de la oración. No siempre se ubica al inicio. Ya. Es móvil. No siempre el sujeto está escrito. También puede ser tácito, elíptico, sobreentendido. No debes confundir, ojo, el sujeto con el vocativo. Lo que uno hace es confundir en oraciones imperativas. Esto pasa en oraciones imperativas, donde uno ordena o ruega a alguien. Este alguien, quien recibe la orden o ruego, se llama vocativo. Repito, solo sucede en oraciones imperativas, donde normalmente el sujeto no está escrito. Lo que aparenta ser sujeto es un vocativo. Por ejemplo, si le digo, Ana, siéntate. Ana, siéntate, una orden. O quizá, por favor, Ana, siéntate. Ana no es el sujeto. Ana es quien recibe la orden o ruego. Se llama vocativo. El sujeto que está escondido sería tú.
Tú siéntate, mira. Un sujeto tácito. Por eso, el vocativo y el sujeto no es lo mismo. Pero esto se ve en oraciones imperativas o exhortativas, cuando hay una orden o ruego. Normalmente el sujeto es tácito o elíptico. No los confundamos, ¿no? Recuerda que el vocativo es un elemento extra oracional, es decir, no es parte del sujeto, no es parte del predicado, no es parte de la oración. Aquí está lo que te comentaba. Si yo al verbo le pregunto para ubicar al sujeto quién o qué, es que el sujeto y el verbo conforman un equipo. Ellos siempre deben concordar, mira. Y concuerdan en número y persona. Siempre, ¿no? La concordancia. Por eso existe un método del cambio de número. Si la oración está en singular, cambia a plural y verás que los que cambian son el sujeto y el verbo. O viceversa. ¿Y quiénes cambian? El sujeto y el verbo. A eso llaman el método de cambio de número, pero se basa en la concordancia, pues, que es ley básica. Sujeto y verbo siempre concuerdan en número y persona. No olvides que el sujeto no inicia con preposiciones. Por ejemplo, la A. La A no puede encabezar un sujeto. Y es un caso clásico que se confunda sujetos que inician con A. ¿Puedo borrar la A en un texto? No, no puedes borrar porque es parte del texto de esa palabra. ¿Puedo sumarle la pregunta a quién? ¿A quiénes? Tampoco. E incluso decir, pero solamente es una A, ¿no? No, es que si tú le borras la A al texto o le sumas la A la pregunta a quién o a quiénes, estás alterando el texto. Ese es simple, ¿no? Pues es una A. Correcto, pero quítale la A y verás cómo el texto se deforma. Así sea fonéticamente, pero se deforma. Uno no puede deformar el texto o la oración. Por eso que se dice, las preposiciones en el caso normal no encabezan sujetos. Hay dos excepciones, excepto hasta y entre. Son las únicas que podrían iniciar un sujeto que no es usual. El resto de preposiciones no inician sujeto. A, de, con, sin, etc. Pueden iniciar otros elementos oracionales, pero no sujetos. Por ejemplo, a los chicos les gusta el fútbol. Por ahí, y creo que es similar en el temático o domiciliaria se preguntó. ¿Sí? A los chicos sujetos, no. Si revisas concordancia, el verbo gusta singular, a los chicos plural, no puede ser, no hay concordancia. 2. El sujeto no puede iniciar con la A, pues. Entonces, ¿borra la A? No. Mira, 2 puntos que me están indicando que no es sujeto lo que digo. 1, la concordancia. Y 2, el sujeto nunca inicia con A. Entonces, usaré otra pregunta. ¿Qué les gusta el fútbol? Y si revisa la concordancia, verbo singular, sujeto singular. Y recuerda que el sujeto no siempre está al inicio, puede ubicarse al final, no hay problema. El humor es bastante independiente, ¿no? No semánticamente porque el sujeto depende de la oración, pero es independiente en cuanto a la ubicación o dónde se encuentra, ¿no? El quinto punto, el sujeto presenta una estructura. Puede tener núcleo, no, tiene núcleo siempre. Lo que puede tener es un MD y un MI. ¿Sí? Ojo, siempre tiene núcleo. Siempre tiene núcleo. ¿Quién actúa como núcleo? El sustantivo, el pronombre o un verboide infinitivo. El núcleo, ¿qué es? La parte principal, la parte primordial del sujeto. Es donde recae el significado principal. Ahora, parece que tiene problemas de conexión. Aparte del núcleo, que es el elemento principal, puede presentar modificadores. Los modificadores que hacen amplían, limitan el significado del núcleo. ¿Sí? A ver. Más o menos por aquí. Elementos del sujeto. Núcleo, elemento primordial, principal, quienes pueden asumir la función de núcleo, los sustantivos o una frase nominal, dependiendo de la situación, aunque la frase nominal tiene dentro elementos como es núcleo y modificadores, ¿no? El pronombre, ya que reemplaza el sustantivo,
una preposición subordinada, hiciéramos la oración compuesta, y los verbos infinitivos, aquellos que terminan en ar, ir, actúan como núcleo predicado. ¿Puede presentar modificadores? Sí, depende del tipo de oración que uno está trabajando. Puede ser solamente MD, puedo combinar MD y MI, eso ya depende del hablante, ¿no? Pero ¿quiénes son los MD o modificadores directos? Son quienes modifican directamente al núcleo, modifican sin enlace. Entre el MD y el núcleo no hay un enlace como son las preposiciones, las conjunciones, no. Por eso que se dice modificación directa. ¿Qué palabras asumen esta función? Los determinantes, posesivos, numerales, indefinidos, artículos, demostrativos, los adjetivos, los calificadores, y también podría ser la frase adjetival. Asumen dicha función de MD. Sí, a ver, veamos. Por ejemplo, vamos a poner así. Esos jóvenes, una calurosa tarde, se conocieron. Ya. A ver, dime, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Chicos, ¿están ahí? ¿Quién será el sujeto? Ajá, correcto, Karina, ¿sí? ¿Quiénes se conocieron? Esos jóvenes. Sujeto, mira. ¿Sí? De rojito aquí voy a poner. Donde jóvenes será el núcleo. ¿Sí? ¿De quién habla? De jóvenes, núcleo. Y esos, mira. Esos jóvenes. ¿Sí? La modificación es directa. Si te das cuenta, entre estas dos palabras no hay un enlace. Esos actúa como MD, modificador directo. ¿Puedes usar 2, 3, 4 MD? Sí, no hay problema. Pues depende del tipo de oración, depende del tipo de sujeto o depende de qué quieres comunicar. Porque recuerda que con las oraciones comunicamos. Ya depende el emisor o hablante qué quiere indicar en el sujeto, ¿no? Si quiere ampliar el significado del núcleo, quiere limitar, depende mucho del hablante o emisor. Que no siempre va a haber un MD, puede haber 2, 3 MD. A ver, vamos a ver esos. ¿Qué más tenemos? Carismáticos jóvenes. Miren, le sumé otro MD. Jóvenes es el núcleo. Le cambiamos de color, ¿ya? Esos jóvenes, esos MD. Carismáticos jóvenes, mira. Carismático sería otro MD. Carismáticos también MD, mira. Adjetivo. Esos determinante demostrativo. La cantidad de MD depende del emisor. ¿Cuánto de detalle quieres indicar con el sujeto? Eso depende de cada uno. Pero mira, ahí está. Si te das cuenta, entre los MD y el núcleo no hay enlaces. No hay preposiciones, no hay conjunciones. Ya está. Otro método por ahí que dicen para hallar al sujeto, aparte de la concordancia, que es lo más importante, es cambiar por pronombre. Por ejemplo, ellos, una calurosa tarde se conocieron. Sí, pero recuerda que el OD también puede cambiarse por un pronombre. El OI también. Y la pregunta ¿quién
Sí es más para un sujeto, pero la pregunta qué no. La pregunta qué también te da como respuesta un OD. Por eso es que se aplica la concordancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el verbo es conocieron, plural, esos carismáticos jóvenes sujeto, plural. Es bien, está cumpliendo la concordancia. Bien es cierto, yo puedo cambiar pronombre, pero recuerda que el sujeto no es el único que puede ser reemplazado por un pronombre. Hay varias categorías, el atributo, lo de, lo y, el circunstancial también, ¿ah? Así que un poquito de cuidado por ese lado, ¿no? Cuando se dice verbos infinitivos núcleo, aquí le voy a poner el ejemplito. Estoy aprovechando de trabajar núcleo y MD. Por ejemplo, viajar es relajante. A ver, dime el sujeto. ¿Quién es el sujeto en ese caso? Para variar un poquito el formato del sujeto y núcleo. ¿Quién es el sujeto? Aquí G, ¿estás ahí? ¿Quién es el sujeto aquí G? Aquí G está en el grupo, se durmió, pero a ver, vamos a ver. Aquí G, por el chat, por favor. ¿Quién es el sujeto en viajar es relajante? Ya, ¿quién es el sujeto aquí G? Si estás ahí, muy bien. Viajar, aquí está el texto, ¿ah? Viajar es relajante. ¿Quién es el sujeto? ¿Y quién es el núcleo, no? Aquí G, se durmió aquí G, creo. Vamos a ver si puedo parar antes que aquí G lo piensa. Ya aquí G. Uy, todo esto voy a considerar como nota. No me están respondiendo, miren. No hay sujeto. ¿Qué es relajante? Viajar. Viajar es el sujeto. ¿Sí? ¿Quién es el núcleo? Viajar. El núcleo es viajar. Es la única palabra que está presente, ¿no? Solo que este núcleo es especial, no es sustantivo, lo más normal, ¿no? No es un pronombre, sino es un verbo infinitivo. Recuerda que los verbos infinitivos tienen forma sustantiva, por lo tanto, pueden actuar como núcleo del sujeto. El viajar es un verbo infinitivo, actúa como núcleo del sujeto y a su vez es sujeto, pues. ¿Sí? Ya está. Así como hay núcleo, MD, el sujeto presenta MI. ¿Sí? Lo que estoy haciendo yo es cambiarle el colorcito para que no confundas. Y subrayar el sujeto. Ya vimos al MD, palabras que modifican directamente al núcleo. No hay enlace por medio, por eso es MD, modificador directo. MI, con ella sí hay enlace. ¿Por qué se habla de modificación indirecta? Porque entre la construcción, no es palabra, construcción. ¿Sí? El MI es una construcción. Está compuesto de varias palabras, dos o más palabras. Esta construcción tiene un enlace, que es el caso más genérico. Y por ese enlace, ¿qué se dice? Modificación indirecta. Y esta construcción modifica el núcleo sujeto y hay un enlace, que es el formato más clásico.
Por eso modificador indirecto. Hay tres tipos de MI, o existen tres tipos de MI. El clásico, el que sabemos desde la primaria, es este, enlace más término, o frase preposicional. En algunos libros vas a ver así, libros, o ahora pues hablamos de página, ¿no? Preposicional. Es lo mismo, ¿sí? Enlace más término. Esta es la estructura del MI, el MI más conocido. El enlace, ¿quién va a ser? Una preposición. Por eso es frase preposicional, ¿no? De preposición. A, de, con, sin. Las preposiciones van a encabezar ese MI. Por ejemplo, la casa de Juana es grande. ¿Qué es grande? La casa de Juana. Voy a cambiarle el color. Ya está, sujeto. Núcleo, casa. La casa, la es un MD. Y de Juana, mira, es un MI. Vamos a cambiarle el color. De Juana sería el MI. Enlace y término. D es un enlace, Juana término. Enlace más término, MI. También se le conoce como frase preposicional porque esa construcción está siendo encabezada por la preposición de. Digo, casa de Juana, se nota la actuación de este enlace, la modificación indirecta. Ahora, no solo el enlace puede ser una preposición, existe el caso de también la palabra como. El comparativo como. Ambos enlaces, ¿sí? Ojo, repito, vamos a poner frase preposicional, punticoma, ¿ya? Preposición o la palabra como, son los enlaces. Al lado puede existir dos o más palabras, depende del tipo de MI que uno quiere utilizar, pero el encabezado es una preposición o la palabra como. ¿Sí? Al lado, mira Juana, una palabra que es un MI bastante simple, pero también puede haber una segunda palabra, tercera palabra, depende de cómo uno quiere comunicar, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto está utilizando? Este es el más básico. Enlace y término, frase preposicional. Segundo tipo de MI, la aposición. La aposición, ojo que ya vimos antes en puntuación, ¿recuerdas? ¿Qué es la posición? Aquella construcción, mira, dos o más palabras, construcción, que repite con otras palabras a un ser. Generalmente se encuentra en el sujeto. En este caso, más genérico, pero también puede ser en un OD, en un OI, depende, pues digo, ¿qué quiero comunicar? Depende cómo trabajo mi oración. Lo más básico es que la posición esté en un sujeto. ¿Qué es la posición? Aquella construcción que repite con otras palabras a un ser. Generalmente es una persona, pero también puede ser un lugar. Pero digo, depende, no depende de qué quiero comunicar, depende mucho del mensaje. Ahora, la posición se encierra entre comas, las comas apositivas. Veamos. Guerrero, el depredador, será convocado en la oración. ¿Quién será convocado? Guerrero, el depredador. Es el sujeto. Voy a subrayar. ¿Sí? Sujeto. Núcleo, Guerrero. Y repito a Paolo Guerrero con su alias, su apelativo, calificativo, el depredador. ¿Sí? Es el mismo ser en el fondo. Pero quiero repetir, quiero enfatizar, ¿no? Con su apelativo. Guerrero, el depredador. Os quiero dar una explicación más porque puede existir muchas personas con ese apellido, muchos jugadores con ese apellido. Entonces voy a explicar con detalle. Guerrero, pero ojo, alias el depredador. Entre comas, la posición. Y esta posición que está en el sujeto cumple una función, MI. Antiguamente la posición no era MI, era otro elemento más. Es decir, se hablaba de núcleo, MD, MI, aposición. Hoy la posición es un tipo de MI, entonces tres elementos, núcleo, MD y MI.
Y ahí quedó otro. Sí, acá viendo un poquito el enfoque. Es más, hay tipo de aposiciones. Este es un tipo, el más conocido, el que usa comas. Se llama posición explicativa y puede permutar con el núcleo, es decir, puedo cambiar de lugar y el texto no cambia. El depredador, guerrero, será convocado. Permuta con el núcleo y el texto no cambia. Pero existe otra posición que no usa comas. Se llama posición especificativa. Generalmente son los apellidos y nombres del núcleo. Es decir, son personas, ¿no? Por ejemplo, por ahí José Pérez, mira, José, o el alumno José estudió mucho para el examen. ¿Quién estudió mucho para el examen? El alumno José, sujeto. ¿Quién es el núcleo? Alumno. Él sería un MD y José, que muchos podrían confundir con el núcleo, José es una posición. Ojo, es una posición especificativa. Por eso le decía, son los nombres y apellidos del núcleo. El núcleo es alumno, pero su nombre es José. Quiero usar José Pérez. Todo. José Pérez sería la posición. O de repente el alumno Pérez. Pérez sería la posición. Se llama especificativa. También es un email. No lleva comas. Hay tipos de posiciones. Esta es la más común, la que uno estudia en puntuación por las comitas. Pero existe otra posición que no lleva comas y se llama especificativa. Igual la posición va a ser un email. No lo coloco porque temo marearte, pero existe la otra posición, ¿sí? Y un tercer tipo de MI, Chico Rodríguez González Salomón, por ahí me confirma, está en espera. Vamos a esperar a que la productora le dé paso. A ver. Otro tipo de MI es en una oración compuesta. Tenemos oración compuesta porque presenta dos o más verbos, por ende dos o más proposiciones. No confundas con preposición. La proposición es un sintagma. Tengo dos o más proposiciones dentro verbos, obvio. ¿Sí? Oración compuesta, por eso. Por ejemplo, la película que viste era infantil. ¿Qué era infantil? La película que viste. Sujeto. Mira, ya está subrayado. Núcleo, película. La MD. ¿Y qué viste? Voy a cambiarle de color. Vamos a emitir con ese volumen. ¿Qué viste? Es un MI. Se llama proposición. ¿Sí? ¿Qué viste? Es un MI. Es la proposición subordinada. Tiene un verbo dentro, viste, mira. Por eso es proposición. Se llama subordinada porque es una idea dependiente de la idea total. Adjetiva porque está calificando al núcleo película. Película que viste. Preposición subordinada adjetiva. Las preposiciones subordinadas adjetivas son MI. Esta oración es compuesta, sí, tiene dos verbos, viste y era. Sí, la oración es compuesta, tiene proposiciones. Una proposición principal, lo de rojo, y lo de lila o morado es la subordinada, es la idea dependiente, secundaria, pero es subordinada. Ya veremos después los tipos de subordinada, hay sustantivas, adjetivas, adverbiales. Aquí participa la adjetiva. ¿Por qué es adjetiva? Porque está calificando al núcleo película. Es como un adjetivo, pero tiene forma de proposición dentro de un verbo. Por eso es proposición subordinada adjetiva. Y si hablamos de sintaxis, es decir, función, la subordinada adjetiva es un MI. Antiguamente era un MDA, porque al final es como un adjetivo. Y los adjetivos, recuerda, son MD. Pero los cambios se han dado con San Marcos, ¿no? San Marcos plantea estos cambios. Y pues las subordinadas adjetivas son MI, ya que están contando la palabra que sería un pronombre relativo como una especie de enlace. Que también tiene cierta lógica, ¿no? Si yo analizo semánticamente es un adjetivo.
Si es un adjetivo, debería ser un MD. Pero aquí no manda la semántica. Si bien es cierto, es complemento, pero ¿qué es lo que manda? La sintaxis. Y si hablamos de lo sintáctico, ¿qué es un enlace? Es cierto, es un tipo de enlace, por lo tanto, por eso se convierte en MD. Aquí realmente, si uno analiza, hay dos enfoques, el enfoque semántico y el enfoque sintáctico. El enfoque semántico que te dice es un adjetivo, solo que tiene forma de preposición. Y por ser adjetivo debería ser un MD, es lo que antes se consideraba, en mis tiempos, cuando yo era estudiante, por ejemplo. Pero si yo analizo lo sintáctico, no, la palabra que es un relativo y es una especie de enlace. Por lo tanto, sintácticamente es un MI. Y es el enfoque que hoy se está manejando. La subordinada adjetiva es un MI. ¿Sí? Por eso les presento yo las tres formas. Lo más clásico, que es frase preposicional, enlace, preposición o la palabra como. El segundo caso, la posición, algunos llaman también frase apositiva, es lo mismo. Realmente se ve con las comitas la aposición explicativa, pero recuerda que hay una posición especificativa. Y la subordinada adjetiva. Ya está, se acabó. Aquí vas a ver más ejemplitos para que ya trabajes en casa. Mira, núcleo sujeto, MD, MI. Aquí me dicen identificar sujeto por las preguntas, más usan la pregunta quién si hablamos de personas, ¿no? El formato del sujeto, frase nominal, pronombre. Un sujeto tácito omitido existe, sí, no siempre el sujeto está escrito. Y los complementos o elementos del sujeto, ¿no? El núcleo, el enlace más término, que es el MI, el adjetivo, que es un MD, la posición, mira, que es un MI. Aquí también ejemplos de aposiciones. Aposición explicativa, la de comitas, y la que no tiene comas, mira, mi tía Graciela, el nombre propio Graciela. Aposición especificativa. El doctor Rodríguez. Yo estaba viendo, ha sido pan del día, pan de la semana, pan del mes, creo yo, chisme del mes. Esta traición de la chica reality, actriz, cantante, bueno, no sé si cantante, actriz que engañó a su esposo, ¿no? Y hay un doctor que es de la farándula, ¿no? Es un psicólogo, dicen doctor, ¿no? Y está opinando en todos los canales, creo. El doctor Angulo planteó que las mujeres también pueden ser infieles. ¿Quién? El doctor Angulo. Angulo, su apellido, sería una posición especificativa y actuaría como un MI. Antes no se enfocaba a eso, ¿no? Hay ciertos cambios con el sujeto en los últimos, ¿qué? Pues en 20 años. Y para finalizar con el sujeto, esto lo pongo al final, he puesto, no se vio porque no lo hemos visto, al final. Para finalizar con el sujeto, son cuadritos, mira, el sujeto sustantivo, el sujeto pronombre, el sujeto frase nominal, y si es frase nominal, tiene modificadores dentro, MD, MI, obvio, núcleo. El sujeto puede ser tácito o elíptico, no siempre va a estar escrito. Si es tácito, no puedes analizar la estructura, pues. ¿Cuándo se analiza la estructura? Cuando está escrito, ¿no? El sujeto. Los tipos de sujeto. Si el sujeto está escrito, expreso. Algunos llaman también sujeto agente. Está presente de manera escrita. Y como está presente, se puede analizar dentro de los elementos. Incluso ver la cantidad de núcleos. Yo he trabajado con un núcleo, pero puedo trabajar con 2 o más núcleos y, por eso digo, depende de qué quieres comunicar, ¿no? Pero sí, el sujeto puede tener 2 o más núcleos. Si tiene un núcleo, simple. María viajó a España. ¿Quién viajó a España? María. Sujeto, un núcleo, simple. Pero si digo María y Juan viajaron a España, ¿quiénes viajaron a España? María y Juan. Mira, sujeto. ¿Cuántos núcleos? 2. María y Juan. Sujeto compuesto. ¿Puede haber 3, 4? Sí, depende de qué quieres comunicar. Sujeto simple, sujeto compuesto. ¿Ya está?
Pero mira, yo puedo analizar la cantidad de núcleos siempre y cuando esté el sujeto escrito, pues. Porque si no lo está, ¿cómo voy a contabilizar? No es que suma, no, tengo que tenerlo escrito. Es más, sigo analizando. Si ese sujeto tiene modificador indirecto, estos que hemos trabajado, mira, los últimos, tiene MI complejo. Y si no tiene, en este caso, esos carismáticos jóvenes no tienen MI, solo MD incomplejo. Ahora participaría el MI. Si tiene MI, complejo. Y si no tiene, puede tener MD, solamente núcleo, incomplejo por el MI. Si el sujeto ejecuta la acción, que es lo que más usamos, activo. Pero a veces el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, el caso de Guerrero, ¿no? Guerrero, el depredador, será convocado. Él recibe la acción, sujeto pasivo. Porque el verbo está en voz pasiva. El sujeto no ejecuta la acción, recibe la acción. Y si el sujeto no está escrito, se sobreentiende es el sujeto tácito. Elíptico, omitido. Iré a ver el partido. ¿Quién? Yo. Sujeto tácito. ¿Puedo analizar más? No. Es que se sobreentiende ese sujeto. Pero se puede analizar la cantidad de núcleos, tiene MI, activo, pasivo, no. Pues se asume que está en activo, ¿no? Que es en la mayoría de casos. Pero no permite mucho análisis porque es sobreentendido. Aquí está otro cuadrito, expreso, tácito, simple, compuesto. Ahora sí, vamos. Vamos y se abre la evaluación. Termina esta dirigida, un poquito predicado y viene el test de ortografía. Solamente 10 minutos. Y seguimos con predicado para la siguiente dirigida. A ver, esto implica también del temas pasados, ¿ah? A ver, vamos. Se abre el registro ya para que despierte y no estén por ahí desatentos. La número 1, los primeros 3 de la lista. ¿Qué marcarían? Ya tengo ahí una nota. Una segunda nota que sería sintaxis. Sintaxis 1. A ver, vamos chicos. Apuren, apuren. Álvarez, Aquije, Borja, hasta Canepa, los 4, a ver. ¿Qué marcan en la número 1? ¿Qué tipo de oración es? ¿Intransitiva, transitiva, impersonal, recíproca? Recuerda que esta clasificación es por el tipo de verbo. Al toque debes ubicar verbo. Existen verbos recíprocos, acción mutua, verbos impersonales donde no reconozco al sujeto, no hay sujeto. Transitiva tiene OD, intransitiva no tiene OD. Vamos a ver chicos, apuren, apuren. Ubica el verbo. Se abre el chat. Aquije y Canepa, me faltan 2. Canepa, está Canepa. Estoy esperando Canepa. A ver, uy, Canepa, ya. Ahí nomás, ahí avanzando, ¿ya? Ya, a ver, el verbo es este, hubo. Este es el verbo. En las últimas elecciones generales 2011 hubo 10 candidatos a la presidencia y más de 1.500 candidatos al Congreso. Según el tipo de predicado, el tipo de verbo, ¿qué oración es? Este hubo es especial, ¿eh? Es un verbo especial, mira.
¿Quién hubo 10 candidatos en las últimas elecciones? Resumiendo todo, ¿ah? ¿Quién hubo 10 candidatos en las últimas elecciones? No se reconoce sujeto. Súmalo un sujeto. Él hubo 10 candidatos en las últimas elecciones, no. Ella hubo 10 candidatos en las últimas elecciones, no. El verbo es impersonal. La C. Pregunta 2. Canepa, Castro, Chávez, Chuquivilca. ¿Qué marcan? Igual, ubica los verbos. Así al toque. Vamos, chicos. Canepa, Castro, Chávez y Chuquivilca. Ubica los verbos. Las prácticas de diseño urbano y planeamiento por lo general privilegian, aquí hay un verbo, los aspectos visuales de la ciudad. Ya. Un tipo aquí. El carácter de un lugar surge. Otro tipo. Otro verbo. De nuestra experiencia bajo la utilización de nuestros 5 sentidos. Y el tercer tipo, mira. La hermana de José se ha pintado. Se pinta los labios. Yeah. Ya, vamos chicos, a ver. Ya te ayudé con los verbos ubicados. Canepa, Chávez, Chuquivilca. Miss Canepa le ha contestado algo por el chat. No. Lo que pasa es que como está con cámara apagada, lo estoy mandando yo a sala de espera, porque los alumnos no pueden estar con cámara apagada. Entonces, pensé que a usted le había contestado por chat, Miss. No. Incluso sí, lo vi entrar 2 veces creo. Sí, lo admito, no prende su cámara, otra vez lo mando a sala de espera como un aviso y nada, no prende. Entonces lo voy a mandar a sala de espera a mí. No está Miss Canepa. Sí, sí, no está. Ajá. Yo lo acabo de visualizar y no está. A ver, Chuquivilca, Chuquivilca, ¿qué esperas? Apura, no gane tiempo. Yo espero cuánto el tiempo. Ya las 9 ya. Respuesta, a ver. Las prácticas, etcétera. Privilegia. ¿Qué privilegia? Los aspectos visuales. Ya, este es un OD. Si hay OD, el verbo es transitivo. Primer verbo transitivo. Segundo, el carácter de un lugar surge. ¿De dónde surge? De nuestra experiencia, etcétera. ¿De dónde? Hace un circunstancial, no hay OD, intransitivo. Y tercero, la hermana de José, ella se pinta los labios. Son sus labios. La acción es para ella misma, reflexiva. Verbo reflexivo, solo que tiene forma de perífrasis. Transitivo, intransitivo, reflexivo. Mira, todo un relleno, ¿ah? Pero se analiza el verbo, nada más. Yo te recomiendo que trates de suprimir, ¿no? Los sujetos reemplaza por verbo, igual lo de, si se permite, ¿no? Para que sea más cortito el texto y puedas reconocer el tipo de verbo. 3, eso es un regalo, no se pase. Condori, Coronel, Cruz, Dávila y de la Cruz. La 3. No es un elemento del sujeto. Vamos. Ya, Coronel de la Cruz. Llamado 5, ¿ah? Coronel de la Cruz, Cruz, Dávila y Condori. Ya van 3, me faltan 2. Condori
Me ha respondido Cruz, Coronel. Me falta Condori. Me falta solamente Condori. Condori a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es fácil, ¿ah? Eso sí es un regalo. Uy, lo dije al inicio, ¿ah? Lo dije al inicio, Condori. Uy, uy, uy. ¿Dónde estás, Condori? El vocativo no es parte del sujeto ni del predicado. Es un elemento extra oracional. Núcleo sujeto, MD, MI son elementos del sujeto. Dice, no es un elemento del sujeto. 4. También es por el tipo de verbo. Ojo, existen dos predicados, nominal y verbal. Cuando el predicado es nominal, cuando el verbo núcleo es un copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer. Y obvio tiene atributo. Y si es otro verbo que no está en esta lista, la mayoría de verbos son no copulativos. Caminar, trabajar, estudiar, comer, dormir, etc. El predicado es verbal y no tiene atributo. A ver, con eso vamos. Amhachi, Ledesma, Mamani, Muñico. ¿Qué marca? A 4. Es analizar los verbos. A ver, vamos chicos. Apuren que nos gana el tiempo. Yo te ayudo. Voy a subrayar los verbos, ¿ah? Para que al toque puedas reconocer. Verbo copulativo y atributo, predicado nominal. Verbo no copulativo, que son la mayoría y no están en esa lista pequeña, no tienen atributo, predicado verbal. Ya, a ver, vamos. A los que he mencionado, chicos. Amhachi, Ledesma. Ya está Mamani, muy bien. Muñico, me falta Ledesma y Muñico. Ya. Ya está. A ver. Veamos. Nosotros fuimos invitados. Es una perífrasis donde manda el verbo invitar. ¿Sí? El verbo invitar no está en la lista de copulativos. Es un verbo no copulativo. Entonces, predicado nominal. Perdón, predicado verbal. ¿Sí? Nosotros fuimos invitados. Manda de los dos el verbo invitar. Invitar no está en la lista. Es un verbo no copulativo, predicado verbal. ¿Sí? Es más, es un verbo pasivo. Y los verbos pasivos son verbos transitivos. Los transitivos, predicado verbal. Somos muy felices. Nosotros es el sujeto tácito, ¿ya? Nosotros somos muy felices. Nosotros, sujeto, somos del verbo ser copulativo. Muy felices, atributo, predicado nominal. El núcleo es un verbo copulativo, ser. Tú eres demasiado confiado. Tú, sujeto tácito, eres del verbo ser, verbo copulativo, demasiado confiado, atributo. También predicado nominal. Predicado verbal, nominal, nominal. Ojo, aquí se está clasificando la oración por el tipo de predicado. Pero el tipo de predicado tiene que ver por el tipo de verbo, ¿no? Y por último, y ahí termino con la evaluación para continuar.
Navarro, Pérez Jaime, Pérez José y Pérez Karina. La siguiente pregunta. Oración activa, porque el sujeto ejecuta la acción. Aquí vamos a poner oración activa, que quiere decir el verbo es activo y sujeto activo. ¿Qué es un sujeto activo? Sujeto quien realiza la acción. La mayoría de oraciones que utilizamos son activos. Para que el sujeto sea pasivo, el verbo tiene que ser pasivo y es perifrásico. Dos o más palabras. Te ayudo, estos son los verbos. Fue comprada, fueron guiados, será entrevistado y llamó. A ver. Pérez, ya. Me falta uno. ¿Qué me falta? Navarro, ¿estás ahí? Está Navarro. Uy, no sé. ¿Será que no tiene cámara? Parece que no. Ya está, cerramos. Sí, está fácil, ¿ah? Ya te lo dije, ¿no? El sujeto pasivo, el verbo es pasivo. ¿Cómo reconozco al verbo pasivo? Es perífrasis. Es un verbo perifrásico. Y mira, A, B y C son verbos perifrásticos. Y los sujetos son pasivos y los verbos son pasivos. No es la respuesta. Isabel llamó a Mariana. Isabel, sujeto activo, el verbo es activo. Así está en pasado, ¿no? Pero es activo, pues ella llamó a Mariana. Sujeto activo, verbo activo, oración activa. ¿Ya está? Oración transitiva, porque tiene OD. Oración transitiva, porque tiene OD. El director sujeto, mira, elogió verbo. ¿A quiénes elogió? A los alumnos. Este es un OD. A los alumnos de mi aula. Ellos reciben la acción directa de elogiar. Si hay OD, el verbo es transitivo, la oración es transitiva. 7. Selecciona la opción en la que se caracteriza correctamente la oración. Exhibe autonomía, aunque no tiene sentido pleno. Falso, tiene sentido pleno, es autónoma. Sintácticamente no siempre posee autonomía. Falso, sí, es autónoma. Tiene sentido completo y autonomía, correcto. Es independiente, autónoma y tiene sentido completo. 8, 7C. Esto se lo voy a mandar, no se preocupe. Y como parte del material, ¿no? 8. Ah, mira. Voy a llamar unos 3 más, ¿ya? A ver, sujetos. Quispe Pauca, Quispe Saavedra y Rafael. El sujeto se clasifica como... Haya el sujeto y analícenlo. Clasificación. Los que he mencionado. Quispe Pauca, Quispe Saavedra y Rafael. Vamos, chicos. Apuren, no tiempo nervioso. Chicos, a la cuenta de 3. 2. Ya, Quispe Pauca. Me falta Rafael y la otra Quispe. Ya está. Rafael, ¿estás ahí? Sí está. Ya. Uy, ¿tan difícil está? A ver, vamos. A ver. Ya, veamos.
Para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, una buena y sana alimentación juega un papel muy importante. ¿Quién juega un papel muy importante para que nuestro cuerpo u organismo funcione correctamente? Una buena y sana alimentación. Todo es sujeto, mira. ¿Quién es el núcleo? Alimentación. Una MD, buena MD y sana MD. No hay MI. Hay un núcleo simple. No hay MI incomplejo. No puede ser compuesto porque no hay dos o más núcleos. O sea, la A y la C ya se descartó. Complejo no puede ser porque no hay MI, hay MD. ¿Sí? La B. Incomplejo simple. 9. A Leonardo le molesta demasiado la ironía y los desplantes de algunos compañeros del trabajo. Presenta, a ver, ¿qué pasa aquí? El espacio. Presenta predicado verbal. A ver, a Leonardo le molesta demasiado la ironía y los desplantes de algunos compañeros del trabajo. ¿Quién sería el sujeto? Primero le voy al sujeto. Es incorrecta, dice. Ya, sí presenta predicado verbal. El verbo molestar, mira, es el verbo. Es el verbo, ¿no? Sí presenta, verdadero. Le correfiere con Leonardo. Sería con a Leonardo, con todo. No nada más con Leonardo. A Leonardo y le es lo mismo. Son oí. Aquí le faltaría una A. Pues te decía que la A sí cambia todo, ¿no? Yo le puedo sumar o quitar la A y va a cambiar todo el texto. Yo le borro la A, Leonardo le molesta, no, a Leonardo. Entonces esta A sí es importante, pero es un M, es un OI. Le es un OI y a Leonardo es un OI, es el mismo ser. Le correfiere con Leonardo con a Leonardo. Aquí le falta la A, ¿sí? Pero si hablamos de repente persona nada más, podría ser, ¿no? O sea, semánticamente, ojo, es lo mismo. El problema está ahí en el formato sintáctico. Pero por semántica sí podría ser, ya que se refiere al mismo ser, ¿no? Son OI. Solo que aquí le falta una A, ¿sí? El problema de eso de la A, si le quitas o le sumas, es cuando yo quiero que sea un sujeto. Ahí es el problema, ¿no? Pero como hoy está bien, ¿no? A Leonardo y le es el mismo, ¿no? El mismo ser. Le correfiere, dice por eso. Es un OI. O se refiere a Leonardo, ¿no? El sujeto y el verbo concuerdan. Se supone que el sujeto es este. No puede ser a Leonardo. Es un OI. La ironía y los desplantes de algunos compañeros, ya, este es el sujeto. ¿Sí? ¿Qué le molesta a Leonardo? La ironía y los desplantes de algunos compañeros del trabajo. Mira, aquí hay dos núcleos. Ironía es uno, desplantes dos. ¿Sí? Y ya hablamos de pluralización. Desplantes, mira. Por lo tanto, el sujeto y el verbo están concordando, no. Hay un error gramatical, ¿no? Ahí sería a Leonardo le molestan demasiado la ironía y los desplantes. Aquí le falta una N. No hay concordancia con el sujeto. Es un sujeto, pero hay un error gramatical que es la concordancia. ¿Posee circunstancial? No. No posee circunstancial. A ver, vamos a ver. Este es un OI. Este es un OI. Demasiado. Este es un circunstancial de cantidad. De rojito. Sí. Entonces aquí vamos a poner demasiado. Circunstancial. ¿Sí? Demasiado es el circunstancial de cantidad si hay un
circunstancial, entonces verdadero. Vamos a botarlo ya. Le correfiere con Leonardo, sí es un OI, objeto indirecto, ¿no? Semánticamente es el mismo ser, con una alteración de la A, pero esto de la A uno tiene que tomarlo en cuenta cuando uno confunde con el sujeto, pero semánticamente es el mismo ser, no hay problema, son OI. Pues eso es verdadero. Predicado verbal, sí. Molesta es un verbo no copulativo. Eso es verdadero. Pero no hay concordancia, ya que debería estar en plural. Aquí está el problema. ¿Sí? Lo que se halla, este es un sujeto correcto. El problema es la concordancia. Le faltó pluralizar. ¿El sujeto y el verbo concuerdan? No, no están concordando. Hay un error, ¿no? En cuanto a la concordancia. Después esa está para analizar más. Vamos a votar para que haya espacio. Ese tipo de preguntitas sí hay que tener cuidado, mira. Parece que está bien, pero por ahí una N alteró todo. En cuanto a la concordancia, pero sí hay un sujeto, ¿ah? Compuesto, tiene dos núcleos, uno de ellos está en plural, por lo tanto el verbo debería estar en plural. La 10, respuesta a la C. La 10, ¿a quiénes son los subrayados? Mira, aquí hay un sujeto tácito, ellos. Lo voy a poner entre paréntesis. Ellos. Felicitaron, verbo. ¿A quiénes felicitaron? Al ponente. A él recibe la acción directa, es un OD. Y lo es el mismo ser, OD. Solo que se está repitiendo en formatos distintos. Al ponente es un OD. El otro sujeto tácito, lo voy a poner entre paréntesis, entregó, verbo, que entregó los fármacos OD. Pero ¿a quién? Al paciente. Él recibe la acción indirecta, entonces, OI. Al vigilante le prestaron, mira, al vigilante y le es lo mismo. Recuerda teoría de pronombres, le y les son OI. Es el caso de aquí, mira, a Leonardo le molesta. Es el mismo caso, mi abuelito. Al vigilante le. Recuerda que le y les siempre es un OI. Al vigilante y le es lo mismo. OI. ¿Ya está? OD, OI, OI. Esto veremos ahora justamente con predicados. Eso es lo que están preguntando porque muchos confunden con sujetos. Por eso les decía, el sujeto no puede iniciar con a o al. Imposible, ¿no? No puede ser. ¿Sí? A o al inicia sujeto, no. A o al van a iniciar OD, OI. Mira. Que son elementos del predicado. Y es justo lo que vamos a trabajar. El famoso predicado. ¿Qué es el predicado? Todo lo que se dice del sujeto. Todo lo que se predica del sujeto. Primero ubiqué al sujeto. Ahora, todo lo que se dice del sujeto es el predicado. El predicado puede ser compuesto por uno o más palabras. Depende cómo uno quiere comunicar. Si yo quiero ampliar el significado del núcleo del predicado, usaré los complementos, o de, o y, circunstancial y demás. ¿Sí? Pero el predicado es aquella construcción que indica todo lo que el sujeto realiza. Realizó o realizará. Todo lo que se predica del sujeto. Predicado, por eso. Algunos lo llaman también frase verbal o sintagma verbal, es lo mismo. Por ejemplo, yo pasé por tu casa. ¿Quién? Yo, sujeto, mira. Lo demás, ¿qué va a ser? Predicado. Pasé por tu casa. Predicado, frase verbal, sintagma verbal. El perro ladra mucho por la noche. ¿Quién ladra mucho? El perro, sujeto. Todo lo demás, predicado. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas? Mi abuela, sujeto. Lo demás, predicado. Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Quién persigue a las palomas? Daniel, sujeto. El resto, predicado.
Voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién? Yo, sujeto. Tácito. Lo demás, mira, todo el texto es predicado con sujeto tácito. ¿Ya está? El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Ya lo vimos. Por aquí más ejemplitos para que tú revises. Puede haber sujeto tácito y todo el texto va a ser predicado. Tipo de predicado, mira. El tipo de predicado es por el tipo de verbo, que ya hemos estado viendo antes con los tipos de oraciones. Ya, similar, ¿no? Tenemos, ojo, al verbo como núcleo predicado. El elemento principal, primordial del predicado es el verbo. Depende del tipo de verbo y qué complemento por ahí acompañe para determinar o clasificar el tipo de predicado. ¿Cuántos predicados existen? Dos, el nominal y el verbal. Predicado nominal es aquel que tiene como núcleo al verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer. Recuerda, los copulativos no tienen sentido completo. Tienen que apoyarse en un atributo. Me estoy trabajando ya con otro elemento, con un complemento de este verbo, que es el atributo. Necesariamente tiene que haber atributo. Recuerda, el atributo puede ser un sustantivo, un adjetivo, una frase, ya sea sustantiva o adjetiva. Pero es un modificador bivalente. Complementa el verbo copulativo como también modifica el núcleo del sujeto. Esa es la característica propia de un atributo. Cuando yo estudio al predicado nominal, necesariamente estudio al núcleo, que es la parte principal del predicado, y al atributo. Si no hay atributo, ese verbo que parecía copulativo se convierte en no copulativo. Y ese predicado cambiaría a predicado verbal. Mira. ¿Qué es el predicado verbal? Aquel predicado que tiene como núcleo al verbo no copulativo. Recuerda, la mayoría de verbos son no copulativos. No tienen atributo. Estos verbos no presentan complemento atributivo. Pueden tener otros complementos, o de, o y, circunstancial, pero no tienen atributo. Por eso les decía, ¿no? Si este verbo que parecía copulativo no tiene atributo, pero tiene un circunstancial, se convierte en no copulativo. Y el predicado ya no sería nominal, sino sería verbal. Incluso el predicado nominal también se le llama frase verbal atributiva porque tiene atributo, que es requisito. El predicado verbal se le conoce también como frase verbal predicativa, ya que el núcleo es un verbo no copulativo o verbo predicativo. Aquí puedo encontrar otros complementos, o de, o y, agente, predicativos, pero no voy a encontrar atributos. Veamos, mira. Martín es inteligente. ¿Quién? Martín, sujeto, lo demás es predicado. Núcleo, verbo copulativo es del verbo ser. Inteligente, atributo. Es inteligente, Martín inteligente. La doble modificación. Martín está enfermo. ¿Quién? Martín, sujeto. Está enfermo, predicado. Núcleo, está el verbo estar. ¿Cómo está? Enfermo. Martín enfermo. La doble modificación, verbo y núcleo sujeto. Martín parece triste. ¿Quién? Martín, sujeto. Lo demás predicado. Núcleo, parece, del verbo parecer. ¿Cómo parece? Triste. Modifica el verbo y también al núcleo sujeto, Martín triste. El atributo es un modificador bivalente. Predicados nominales o frases verbales atributivas. Pero si el verbo es no copulativo, núcleo, ese predicado es verbal o frase verbal predicativa. Por ejemplo, Luciana duerme. Duerme es el predicado. Núcleo duerme, verbo. No hay complementos porque hay verbos que son así. Los verbos no copulativos son verbos completos. Ellos, si gustan, solos pueden trabajar. En cambio, el copulativo no. El copulativo sí tiene que apoyarse en un atributo. Los no copulativos no son autosuficientes. Por sí solos pueden ser oración con sujeto tácito. Duerme. Así nada más. Y es una oración. ¿Quién duerme? Ella. ¿Quién duerme? Luciana.
sujeto tácito. Son muy independientes. Y si ellos quieren, van a indicar algo más, ¿no? Dónde duerme, cuándo duerme, cuánto tiempo duerme, con quién duerme, quizá. Los circunstanciales. Eso ya depende del emisor, de quien está construyendo la oración. Pero como verás, duerme es el núcleo de este predicado, es un verbo no copulativo, predicado verbal. Luciana ha jugado al tenis. Luciana sujeto ha jugado al tenis, predicado. Núcleo ha jugado del verbo jugar. Jugar no está en la lista de copulativos. ¿Sí? No hay atributo. Este puede ser un OD, ¿no? Que ha jugado tenis. Un OD, mira, ojo, predicado verbal o frase verbal predicativa. Dos tipos de predicado. Predicado, parte de la oración, cuyo núcleo es el verbo. Su función es informar sobre lo que hace el verbo, ¿no? ¿Qué hace este verbo? ¿Qué actúa? ¿Sobre quién actúa? ¿Cómo actúa? Etcétera. Concuerda con el sustantivo en número y persona. Generalmente sí, hay concordancia, ¿no? Identificación, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿Qué acción realiza? Los niños cantan muy alto. ¿Quiénes? Los niños, sujeto. Todo lo demás va a ser predicado, ¿no? ¿Qué hacen los niños? Cantan muy alto. Formas, los tipos de predicado, mira. Predicado nominal y predicado verbal. Predicado nominal cuando el núcleo es un verbo copulativo y hay un atributo. Aquí tienes que recordar la lista de copulativos, ¿no? Y obvio comprobar que hay atributo. Predicado verbal, los verbos son no copulativos y no hay atributos. Incluso los verbos pasivos, ojo, integran los verbos no copulativos. Oración pasiva, verbo pasivo, predicado verbal. Así el toque, ¿ah? Para que no confundas con los verbos copulativos perifrásticos. Si el verbo es pasivo, al toque, predicado verbal. Porque el verbo pasivo es un verbo transitivo y los transitivos son no copulativos. Ahora, si yo quiero ampliar el significado del núcleo, puedo trabajar con otros elementos. O de, o y, circunstanciales, agentes, eso ya depende, ¿no? Con varios o de, depende, ojo, del emisor o depende de quién comunica. Aquí nuevamente, mira, predicado nominal. Verbos copulativos núcleos tienen atributo, también se llaman oraciones copulativas o atributivas, o frase verbal atributiva, predicado verbal. Los núcleos verbos son no copulativos, conocidos como verbos predicativos, oraciones predicativas. Oración con frase verbal predicativa es lo mismo, ¿no? Recuerda que el copulativo siempre tiene atributo, siempre, mira. Aquí otra vez este cuadrito. Pero trabajando ya dos elementos aparte del núcleo. Atributo, porque estamos viendo predicado nominal, verbo copulativo, núcleo y atributo, mira. Y hay otro complemento que se suele confundir con el atributo, que es el predicativo. Ambos elementos son bivalentes, ¿sí? Ya estamos entrando a trabajar otros elementos del predicado. Aparte del núcleo, otros elementos. Los complementos, o de, o y, agente, circunstancial, atributo y predicativo. Antes de entrar a trabajar los elementos del predicado, vamos con el test, ya rapidísimo, así, exacto chicos, 10 minutos por favor. Así exacto, mira, vamos a... Sí, porque me van a pedir la clasificación y por lo menos haber evaluado con un test. A ver chicos, vamos rapidísimo, solamente 10 minutitos. Lee con cuidado tus datos, apellidos y nombres. Esa nota la voy a considerar. Ya está. 9:31, 9:41 termina el test. Vamos. Ingresa por favor ese link o enlace. Vamos chicos. Cualquier duda por el chat para no interrumpir al resto, ¿no?